palabra del Señor, quiero que vaya al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Y el tema de esta mañana es, dile que está a tu lado, no importa si te marcaron. Dígale, no importa si te marcaron. Usted dice, ¿qué tipo de título es este? Pensará usted. Vamos a 10:46, amor, la historia del ciego Bartimeo. Los que no encuentran Marcos, está en la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis, allí lo consigue. Marcos 10:46. Escúcheme, ¿cuántos evangelios hay en la escritura? Hay 4 evangelios. ¿Cómo se llaman? Ok, correcto, muy bien. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pensé que me iban a decir Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué se escribieron estos 4 evangelios? Recuerde algo. Y usted dice, todos dicen lo mismo. No. Sí dicen lo mismo, pero con diferentes perspectivas. Por ejemplo, si estamos aquí en la iglesia y sucede algo imprevisto, acontecimiento, y le preguntan al hermano Omar, ¿qué pasó en la iglesia? Y él lo cuenta, pasó esto y esto y esto. Le preguntan a otra persona, hermano Pedro, ¿qué pasó en la iglesia? Y él dice el mismo acontecimiento, pero lo dice de otra forma. Y le preguntan a otra persona el mismo acontecimiento, pero lo dice de otra forma, porque son diferentes perspectivas. ¿Por qué le digo esto? Porque vamos a leer Marcos 10:46 y le voy a demostrar que los otros evangelios no dicen igual. Y es el mismo pasaje, está haciendo referencia a al mismo acontecimiento. Dice. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, diga conmigo Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino que mendigando. Nótese algo, que ya tenemos un indicativo muy bueno. Primero, hay un ciego, ¿sí o no? ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. Ya sabemos que el ciego estaba mendigando, listo. ¿Estaba a la entrada o a la salida de Jericó? ¿Qué dice ahí? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de qué, entonces estaba en la entrada o en la salida. Estaba a la salida de Jericó este mendigo que se llamaba Bartimeo. Nos dice Marcos que tenía nombre. ¿Cómo se llamaba? Bartimeo. Ahora vamos a Mateo capítulo 20, sin perder el hilo de la palabra de Marcos 10:46. Vamos a Mateo, amor, por favor. Mateo 20:29. Mateo 20:29 está hablando del mismo ciego. Pero Mateo dice que no era un ciego. Mateo dice que eran 2. Es lo mismo. Es el mismo pasaje. Usted dice, pero ¿por qué Marcos dice que es 1 y Mateo dice que son 2? Vamos a leer eso. Al salir ellos de Jericó, nótese que Mateo está diciendo sí, está corroborando que sí, era la salida de Jericó. Había ¿qué dice? Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Diga conmigo, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué Mateo dice que son 2? ¿Y por qué Marcos dice que es uno solo y que tiene nombre y se llama Bartimeo? Mateo no registra los nombres de estos 2 ciegos. Vamos a Lucas. Vamos al libro de Lucas, amor, por favor. Libro de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Lucas 18:35. ¿Lo tenemos? Aconteció que acercándose Jesús a Jericó. Ok, aquí no dice que es la salida. Aquí está diciendo que es la entrada de Jericó. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Dice, Dios mío, ¿y ahora qué es esto? Vamos a entender.
Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, está diciendo Lucas, está diciendo que a la entrada de Jericó, ¿qué dice? Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. Lucas está diciendo, escúcheme, que era un ciego. Le está dando la razón ¿a quién? A Marcos. Dice, es un ciego. Pero ya va. Mateo y Marcos dice que era a la salida de Jericó, pero Lucas no, dice que a la entrada. ¿Cómo armamos ese rompecabezas? Y dos dicen que es uno, ¿sí o no? Lucas y Marcos dice que es un ciego, pero Mateo dice no, son dos. Los teólogos dicen que posiblemente eran dos ciegos, uno a la entrada de Jericó y otro a la salida de Jericó. ¿Cuántos alaban al Rey? Pero vamos a basarnos en Marcos 10:46. Recuerde que la palabra se interpreta a sí misma. Marcos 10:46. Nos vamos a basar sobre Marcos 10:46 porque él fue más específico. Él le colocó nombre y con detalles habló de este ciego. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo. Diga conmigo Bartimeo. La palabra Bartimeo está compuesta de bar, timeo. ¿Qué significa la palabra bar? Diga conmigo hijo. Dígalo fuerte, hijo. Y timeo, nótese algo, Bartimeo es una palabra compuesta. Bar, hijo de Timeo. El ciego, hijo de quién? De Timeo. ¿Qué significa Timeo? ¿Cuántos están aquí? ¿Qué significa Timeo? ¿Cómo? Padre, no. Significa inmundicia, falsedad, miseria y pobreza. ¿Cuántos quieren tener ese nombre, Timeo? ¿Ah? La gente, por eso el título de la enseñanza en esta mañana, no importa si te marcaron. Hay gente que están marcados con un nombre. ¿Sabe usted eso? No, pastor, no, yo no. Póngale Caín a su hijo. ¿Quién le pone Caín al hijo? ¿Cuántos Caín conoce usted? Caín. ¿Cuántos Judas conoce usted? Judas, el de la Biblia. Dice, usted está embarazada, la mujer está embarazada, mi amor, vamos a ponerle a nuestro hijo Judas. Registra 2 Judas, es correcto. La Biblia registra 2 Judas. ¿Sabe qué significa Judas? Alguien que levante la mano y me diga qué significa Judas. Ay, alguien podría decir que traición, claro, por lo que hizo. Judas significa alabado sea Dios. Eso significa Judas. Alabado sea Dios. Y usted, pero ¿cómo? Si fue el traidor. Sí, significa el nombre Judas significa alabado sea Dios. ¿Alguien alaba a Dios en esta mañana? Aplauda al Cristo de la gloria. Ahora, ¿qué significa Caín? Los que quieren colocarle el nombre Caín a su hijo. ¿Qué significa Caín? Adquirido por Dios. Eso significa Caín. O sea que ellos tuvieron un buen nombre, pero ellos mismos se encargaron de mancharlo. Ellos mismos se encargaron de manchar su nombre. Ellos mismos se encargaron de destruirlo. Por eso nadie, aunque su significado es muy bueno, nadie le coloca a su hijo Caín y nadie le coloca Judas. En otras palabras, tu nombre puede ser muy bueno, puede ser un nombre hasta profético, pero tú decides si levantar tu nombre o dejarlo en el piso. ¿Alguien alaba al Rey? Como hay gente que fueron marcadas por un nombre. Hay nombres que están, escúcheme, tienen un significado pésimo. Por ejemplo, vamos a colocar nombres. Blas significa tartamudo. Eso significa Blas. Brenda, ¿ha escuchado usted la palabra Brenda o el nombre Brenda? Significa espada. También tiene otro significado que significa cuervo. ¿Alguien alaba al Rey? Para los que quieren colocarle Brenda a las hijas. Boris significa pelea. Eso significa Boris. Marta, ¿conoce usted una Marta? Significa afligida. Voy a ponerle a mi hija Marta, la afligida. Ya la está atando una maldición. Afligida. ¿Ah? Mara significa amargura.
¿Qué más? Vamos a seguir. Velasco, ¿escucha usted la palabra Velasco? Significa cuervo también. Leila, no Leida, no, Leila, significa oscuridad en vanidad. Morris, ¿ha escuchado la palabra Morris? Hay pastores que se llaman hasta Morris. Se llama oscuro, ese es su significado. Oscuro. ¿Ha escuchado el nombre Cecilia? Pequeña ciega significa. Eso significa. Cecilia significa pequeña ciega. Y usted dice, bueno, usted nunca se ha preguntado qué significa su nombre, no ha investigado. Investigue qué significa su nombre. Por lo menos mi nombre significa Jehová oye. Tiene dos significados, Jehová oye y el otro significado, todos contra él y él contra todos. Mamá me marcó con eso. Todos contra él y él contra todos. Y lo he visto, hermano, cuando alaban al rey. Ahora escuche algo, no importa si usted fue marcado con un nombre, y entonces ¿qué hago? ¿Me cambio el nombre? No necesariamente, no importa si usted fue marcado con ese nombre, usted decide cambiar ese nombre, porque te pueden poner el nombre más oscuro y más feo, con un significado de atadura, pero escúchame algo, tú decides cambiar ese nombre. Aplauda al rey en esta mañana. No importa si te marcaron con un nombre, no importa si te marcaron. En otras palabras, así como cuando hacen un producto, cuando usted saca un producto al mercado, ¿qué necesita el producto? Diga conmigo, una etiqueta. Y a muchos los etiquetaron y le colocaron el flojo, el perezoso. ¿Qué más? El glotón, ese come demasiado, parece un demonio. El glotón, ¿qué más? El incrédulo, ¿qué más? ¿Cómo bautizaron a Tomás? ¿Como el qué? Como el incrédulo. ¿Cómo bautizaron a Judas? Como el traidor. ¿Cómo bautizaron a Pedro? Como el que le negó. ¿Sí o no? Y a cada uno le colocaron una etiqueta. No importa si el mundo, tu familia, tus padres te colocaron una etiqueta. Lo importante es lo que Dios ha hablado de ti. Es lo que Dios ha dicho de ti. Eso es lo importante. Ahora, vamos aquí al pasaje. No nos vamos a perder del hilo bíblico. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Diga conmigo, Bartimeo. Tenía una característica, diga conmigo, era ciego. Bartimeo, palabra compuesta, hijo de inmundicia, hijo de falsedad, hijo de miseria, hijo de pobreza. En otras palabras, Bartimeo estaba cargando, diga conmigo, una maldición generacional. ¿Y cuánta gente anda caminando con una maldición generacional? Y está diciendo, es que mi abuela fue así, mi mamá fue así y yo también soy así. Es que mi abuela tuvo cáncer, mi mamá tuvo cáncer y yo también heredé el cáncer. Es que mi abuelo era un borracho, mis padres fueron borrachos y yo también soy borracho. Y caminando bajo una tela de maldición o bajo un manto de maldición. Pero yo quiero decirte que cuando tú llegas a Cristo, tienes que soltar todo manto de maldición y vestirte del manto de gloria. Aleluya. Ahora, mira esto. Estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Diga conmigo, mendigando. Cuando tú tienes una mentalidad, escúchame, de pobreza, de miseria, de falsedad, bueno, de todo lo malo, andas mendigando. ¿Alguien alaba el nombre del Señor? ¿Usted conoce ese tipo de gente que mendiga oraciones? Ellos nunca oran, piden oración a todo el mundo. Ore por mí, hermanita. Ore por mí, hermanito. Ore por mí. Ore por mí. Viven de oraciones prestadas. Ore, le piden oración a todo el mundo, pero ellos no oran. Dios no quiere que tú pidas, en otras palabras, que vivas mendigando oraciones. Dios quiere que tú tengas una relación personal con Él. Y Él estaba pidiendo, ¿qué estaba mendigando? Alguien que levante la mano, por favor. Esto no es un monólogo. Cualquiera puede dar una interpretación o un significado. ¿Qué está mendigando? Dinero. Ahora la pregunta, ¿era lo que él necesitaba? ¿Qué necesitaba? La vista. El problema es, ¿cuál es el problema? Que nosotros muchas veces le estamos pidiendo a Dios cosas que no necesitamos, sino lo que nuestros ojos quieren ver,
sino que nuestros ojos se quieren deleitar con eso. La pregunta es, ¿eso que le estás pidiendo a Dios lo necesitas o simplemente es un deleite de tus ojos? Si lo necesitas, créelo, Dios te lo va a dar. Pero si es un deleite solamente para complacer tu corazón o un capricho, será difícil que Dios complazca esa petición, porque Dios mira tu necesidad y responderá de acuerdo a tu necesidad. Dile que está a tu lado: cuando ores, sé específico. Dígale, sé específico. Aquella mujer, Ana, le pedía al Señor un hijo. ¿Y qué decía ella? Señor, dame un hijo que varón. Hasta el sexo se lo pidió. Le dijo, dámelo, pero varón. Yo quiero un hijo varón, le dijo Ana. Penina le hacía la guerra, pero ella dijo, dame un hijo varón, sea específico. El hermano que le está diciendo, Señor, dame unos zapatos, dame unos zapatos, dame unos zapatos, dame unos zapatos. El Señor le dio unos zapatos, pero él era 40 y Dios se lo dio 43. Tenía que meterle periódico porque para cubrir el otro espacio. A mi abuelo le pasó un caso. Mi abuelo, ya él partió a la presencia de Dios, pero él hace muchos años atrás le pidió al Señor un carro, un Mercedes-Benz 6 cilindros marrón. Nunca se me olvida esa petición. Y le decía, Señor, él siempre le gustaba ese carro. Señor, dame un Mercedes-Benz marrón 6 cilindros. Y siempre le oraba al Señor por ese carro. Y estando en Puerto Rico, después de predicar, el pastor de la iglesia le dice, pastor, te invito a la casa a almorzar. Y después que almorzaron, le dijo, hermano pastor, le tengo un regalo. ¿Listo? Y fueron al garaje. Cuando fueron al garaje, ahí estaba el carro marrón 6 cilindros Mercedes-Benz, como él lo quería. Mi abuelo llegó a Venezuela, pero destruido, porque Dios se lo dio, pero costaba más traerlo de Estados Unidos a Venezuela. No fue específico. ¿Cuántos alaban al rey? Entonces hay que ser específico. Si usted le está pidiendo a Dios algo, pídaselo específico, porque pero Dios no sabe. Sí, Dios sabe, pero Dios quiere que tú seas específico, que tú le digas cómo lo quieres. Dios sabe las cosas que necesitamos, y entonces ¿por qué dice pedid se os dará? Él dice que tenemos que pedir. Sí, escúcheme, si Jeremías estaba preso, ¿acaso el Señor no sabía que estaba preso? Pero ¿qué le dijo el Señor? Clama a mí y yo te responderé. Tú estás preso allí, pero si tú no clamas, yo no te puedo libertar. Entonces, en otras palabras, lo que mueve a Dios es una oración, pero a esa oración agrégale algo, sé específico. Dile que está a tu lado, sé específico. Dígalo, sé específico. Aplauda al Rey en esta mañana. Sea específico. Señor, dame una casa. Eso no es una oración específica. Dígale, Señor, dame una casa. Yo la quiero así, de tantos metros. La quiero así, Señor, en tal lugar. Mi esposa le pedía una carrera al Señor, pero le dijo, Señor, dámela en esta especialidad, en esta universidad. La quiero así. Así se la dio el Señor. Nosotros tenemos que ser específicos con el Señor. Dile, Señor, yo la quiero, pero lo quiero así, así. Señor, dame un carro. Te puede dar un Volkswagen de esos viejitos por allá. Te pidió un carro, mijo, ¿sí o no? Señor, dame una casa. La puedes tener hasta de cartón. Entonces, la idea es, mis amados hermanos, que usted sea específico. Este hombre estaba pidiendo algo del cual no necesitaba, pero lo quería, que era el dinero. Dice la escritura, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voz y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo siguiente, ¿qué dice? Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabes qué creo? ¿Quiénes le reprendían? ¿Sabes quiénes le reprendían? La multitud, pero entre ellos también los discípulos. Entonces, cállese, hermano, usted está gritando mucho. Pero dice la escritura, entonces Jesús deteniéndose, ¿qué dice? Deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Me impresiona algo. Yo creo que los mismos que le decían cállate, ¿por qué? ¿Por qué lo mandaban a callar? Él, según, escúcheme, la tradición judía, él era una persona inmunda. Él no podía tener contacto con la sociedad, era ciego. Muchos creían que era una maldición lo que él poseía, no podía estar
con la multitud, le decían cállate, y lo mandaban a callar, pero eso le dio motivo, le dio inspiración para clamar más. Dile que está a tu lado, no importa que te quieran callar, sigue clamando. Dile, sigue clamando. Ahora el Señor se detuvo. Dile que está a tu lado, el Señor se detiene cuando tú le llamas. El Señor se detiene y lo mandó a llamar. Esa misma persona que lo señalaron, que le dijeron que se calle, le estaban diciendo ahora, levántate, el maestro te está llamando. Y se acercaron a ciego Bartimeo y lo acercaron. Pero ¿qué dice el siguiente verso? ¿Qué dice el siguiente verso, amor, por favor? Él entonces, diga conmigo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esa capa lo identificaba como ciego. El detalle es, escúchame algo, que muchos quieren seguir con Cristo, pero quieren seguir llevando la capa de maldición. ¿Y cuánta gente está caminando bajo esa capa? Sigue a Cristo, pero con la capa. El ciego, ¿sabe? Esto fue una acción, mira, esto fue una acción de fe. Tuvo una acción de fe. Antes de recibir el milagro, el hombre se soltó de la capa que lo identificaba como ciego. Él le creyó al Señor que al Señor le iba a sanar. ¿Qué te quiero decir? Hay gente que le está sirviendo a Dios, pero todavía sigue con una capa de maldición. Todavía sigue pensando como el mundo, creyendo como el mundo, que vas a morir pobre, viejo, enfermo, angustiado, desesperado. No, tú eres un hijo de Dios. Tú tienes derecho de morir en paz, en bendición, en victoria, prosperado. El mundo te ha colocado una etiqueta. Tal vez el mundo dice que tú vienes de la familia más pobre. Por eso es que Gedeón dijo, pero yo soy el más pobre de toda mi familia. Tal vez la gente te ha dicho que tú no vales nada. Mefiboset le dijo a David, yo soy un perro delante de ti. Y cuánta gente vive pensando y tiene la autoestima baja y se presenta delante de Dios y le dice, Señor, aquí estoy, yo que soy una cucaracha delante de ti, yo que no sirvo para nada. Iglesia, tú eres un hijo de Dios. Cristo te lavó con su hermosa sangre y tú tienes derecho de poseer las bendiciones que tu Padre también posee. Pero el detalle, todo comienza. Dile que está a tu lado, cambia tu manera de pensar. Por eso es que Romanos capítulo 12 versículo 2 hay una versión que dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Cuánta gente viene a Cristo pero sigue pensando con esa mentalidad de esclavitud. El mismo problema que tenía el pueblo de Israel, 430 años esclavo en Egipto, duraron 40 años en el desierto, pero todavía su corazón estaba en Egipto, todavía pensaban como Egipto, todavía caminaban como Egipto, todavía actuaban como Egipto. Mi amada iglesia, ya tú estás en otra dimensión. ¿Alguien lo cree? Dile que está a tu lado, tú estás en otra dimensión. Ya ahora tú tienes que cambiar tu lenguaje. Hermano, ¿cómo estás? Ay, aquí pastor, aquí hermanita, ¿cómo la llama? ¿Y cómo es como la llama? Te arrastra pero dando fruto. No, usted es un hijo de Dios. Pastor, pero las cosas no están marchando bien. Todo, escúchame, puede cambiar si cambias tu manera de hablar. Pero si sigues, escúchame, declarando derrota, derrota te vendrá. En el momento de crisis, lo que más tienes que cuidar es la boca. Dile que está a tu lado. En el tiempo de crisis, lo que más tienes que cuidar es la lengua. Amárrate esa lengua. Si no puedes, ponte un, ¿cómo que le llaman a eso? Un piercing. Ponte un arete ahí en la lengua. Cuando, ay, mis amados hermanos, ponte un bozal, dice mi esposa, ok, un bozal. Que cuando, uy, porque en el momento de crisis, tu impulso natural es renegar contra Dios. Tu impulso natural es, uy, pero ¿por qué si yo te sirvo? ¿Pero por qué si yo te honro? ¿Pero por qué si yo me congrego? ¿Pero por qué si yo diezmo? ¿Pero por qué si yo ofrendo? ¿Pero por qué si yo te adoro? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios sabe lo que hace. Dile que está a tu lado, Dios sabe lo que hace. Y en tu momento de crisis es donde tú realmente conoces a Dios. Dile que está a tu lado. En tu momento de crisis, tú determinas cuánto dure tu crisis.
Si te vives quejando, esa crisis va a ser larga. Pero si le das gloria a Dios, si le das alabanza, y en medio de tu dolor dices: estoy sano, Señor, por la llaga de Cristo estoy sano. En medio de esa escasez financiera dices: soy próspero, soy bendecido. Señor, le hablo a la riqueza. Tú me has dado palabra profética. Tú me has prometido que me vas a bendecir económicamente. Yo lo creo. Estoy pasando por esta circunstancia, pero tú me vas a levantar. Esa fe y esa declaración hará de que tú puedas florecer nuevamente. Entonces, alguien me podrá decir: pastor, y entonces nunca puedo decir que estoy mal. No, sí, hay momentos donde tú dices: ¿cómo está, hermano? Bien, hermano, estoy bien. Pasando la prueba, pero estoy bien. ¿Qué prueba, hermano? Estoy pasando, o pastor, o el hermano, estoy pasando por esto. Ayúdame en oración. Amén, hermano, estaré orando por ti. Es diferente a que yo le diga: Camilo, ¿cómo está? Ay, Dios mío, Señor, la prueba. No puedo con esta prueba. Y yo le digo: en medio de tu crisis, sácale tu mejor sonrisa. En medio de tu dolor, levanta la cabeza, que el enemigo no te vea que estás cabizbajo. En medio de tu dolor, de tu momento difícil, de tu momento de angustia, levanta la cabeza y dice: yo estoy bien. De esta también me levantaré. De esta el Señor me levantará. De esta situación el Señor me va a ayudar. De esta el Señor me va a socorrer. ¿Cuántos alaban al Rey? Diga conmigo, esa es la actitud. Dígalo fuerte, esa es la actitud. Dile que está a tu lado: no te quedes viviendo bajo un cuadro de maldición. No te quedes viviendo con esa capa de maldición. Suelta la capa en esa preciosa mañana y cambia tu manera de hablar y empieza a profetizar. Y tú dices: pastor, yo profetizo y no creo nada. Siga profetizando hasta que lo vea. Siga declarando hasta que lo vea. Porque el enemigo lo que quiere sembrar en tu corazón es duda. Que tú no creas a la palabra, que le creas al sistema, que le creas a los políticos, que le creas a que le creas al otro, pero que no le creas a Dios. Créele a la palabra y serás prosperado. Por eso dice la Escritura, mi amado hermano, en el libro de Proverbios, vamos allá por favor, 18:4. ¿Qué dice? 18:4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Diga conmigo: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Dile que está a tu lado: las palabras no se las lleva el viento. Las palabras tienen poder. Entonces, en medio de tu crisis, ¿qué tienes que decir? Dios me va a levantar. Dios me va a ayudar. Estoy pasando un proceso, pero Dios me va a ayudar. Estoy pasando un momento difícil, pero Dios me va a levantar. Aguas profundas son las palabras del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dile que está a tu lado: no importa si te marcaron con el nombre o con una palabra. Hay gente que la marcaron y dijeron: tú eres la oveja negra de la familia. ¿Sí o no? ¿Ha escuchado usted eso? Y le han dicho: tú eres la oveja negra de la familia. Tú eres la oveja, mejor dicho, tú eres la oveja negra de la familia. Hay gente que la marcaron: tú eres un flojo, tú no sirves para nada. Hay gente que se atreve a desatarle esas maldiciones a sus hijos. La Biblia dice que tú tienes el poder de atar. Dice Mateo 18:18, que todo lo que atemos aquí en la tierra es atado ¿dónde? Y que todo lo que desatemos aquí en la tierra es desatado ¿dónde? En el cielo. Hay gente que es tremenda y vive atando maldiciones a sus hijos. Y dice: tú no sirves para nada. Tú sí eres bruto, muchacho. Es que este muchacho sí es bruto. Y lo estás atando a una maldición. Aunque realmente sea bruto, declare lo que es inteligente. Mi hijo es una bendición, mi hijo es inteligente, mi hijo es sabio, mi hijo es próspero, mi hijo es bendecido. Las palabras no se las lleva el viento, como dice la gente. Las palabras se las lleva el viento. No, las palabras tienen poder. ¿Sabes por qué? Porque tú profetizas en un mundo espiritual. Tú estás, escúcheme, impactando el mundo espiritual con tus palabras. Recuerde que nosotros no gobernamos
físicamente, nosotros gobernamos espiritualmente, y la manera o el recurso, la herramienta para gobernar es la palabra. Diga conmigo, la palabra. Dile que está a tu lado, no te quedes viviendo bajo un manto de maldición. Hay gente que abraza la enfermedad. Esa enfermedad es mi enfermedad. ¿Ha escuchado usted eso, hermano Omar? Mi enfermedad, o sea, es suya. Se la regalaron. Mi enfermedad. Y abrazan la enfermedad como que fuera tan buena. Mi enfermedad. Hay otros que abrazan la pobreza. Hay otros que abrazan maldiciones en su vida. Y viven bajo ese círculo de maldición. Porque lo viven hablando, lo viven declarando, lo abrazan. Como que se acostumbraron a eso. Como que les gusta eso. Pero hoy yo te vengo a decir que sueltes esa capa y que te acerques a Cristo, porque Él quiere bendecir tu casa, Él quiere bendecir tu vida. Otros que viven bajo un manto de maldición en su comportamiento, en su actitud. ¿Sabe por qué? Porque dicen, no, es que en mi familia yo soy mentiroso, porque en mi familia, toda mi familia es mentirosa. Usted tiene una maldición. Alguien alaba al Rey y lo dice como con orgullo. No, es que pastor, yo soy mentiroso porque en mi familia todos son mentirosos. Todos son mentirosos. ¿Ha escuchado usted eso? No, es que en mi familia todos son groseros. No pueden decir 10 palabras sin decir 8 groserías. No, es que todos somos así, todos. Y vives arrastrando ese manto de maldición y lo justificas. El problema es que la gente lo justifica. No, mi amada iglesia, tú determinas tu bendición y tu maldición aquí en la tierra. No le eches la culpa a nadie de tus errores, no le eches la culpa a nadie, no te justifiques, mi amada iglesia. Tú tienes, escúchame, tú tienes la oportunidad de cambiar tu historia y tienes la oportunidad de bendecir tu generación con tus palabras. Haz un antes y un después y decir, desde hoy yo voy a profetizar y voy a hablar la palabra de Dios y me voy a despojar de todo lo que no me sirve para yo tener una casa bendecida y una generación próspera. Aleluya. Hay gente que justifica su comportamiento y dice, es que mi mamá era así y yo soy así también. Es que mi abuelo era así, yo también soy así. Es que mi tatarabuelo era así y yo como que salí por allá con eso. Mi amada iglesia, suelta ese manto de maldición. Dile, suéltalo. Dígalo, suéltalo. Vamos a Proverbios 22:17, amor, por favor. Proverbios 22:17. ¿Qué dice? Vamos allá, por favor. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Cuando dice inclina tu oído, o sea, presta atención. Hay gente, escúcheme, que le presta más atención al necio que al sabio, que a la persona que te está dando un consejo. Hijos que están aquí, sus padres son sabios. Cuando tus padres te dan un consejo, escúchalo, porque será de bendición. Hay amistades que tal vez te van a decir, no le hagas caso a tu papá, ese es un torpe, ese no tiene entendimiento. El verdadero sabio es papá y mamá. Escúchalo, atiende a su voz. No importando la edad que usted tenga, escuche la voz de papá, escuche la voz de mamá, porque en ellos hay, diga conmigo, sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. El que te dice no le hagas caso, ya tu mamá vive en el año de los 80. Esa no estamos en el siglo XXI, estamos en otra época, estamos en otro tiempo. No le escuche, escucha la voz de la sabiduría. Por eso dice el proverbista, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. No es solo escuchar la voz, sino también aplicarla. ¿Sabes por qué? Porque al oído, ¿qué le gusta escuchar? Lo perverso. Al oído les gusta escuchar lo que va en contra de la palabra. Al oído le gusta escuchar a los necios. Al oído no les gusta escuchar a los sabios. Pero si escuchas, prestas atención a la voz de los sabios, serás bendecido. ¿Alguien lo cree? ¿Ha escuchado usted el refrán que dice, el que no oye consejo no llega? Está bueno ese refrán. Y es verdad. ¿Y qué mayor consejo que el de los padres afianzados a la palabra de Dios? Proverbios 29:20. Vamos a la sabiduría.
Proverbio nos habla de sabiduría, nos habla. ¿Qué dice? ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Mis amados hermanos, hay gente que usted le va a hablar y ¿sabe qué es lo que le dicen? Sí, yo sé. Sí, es que yo sé, sí, santo, yo sé, pastor. Es que yo sé, pastor. ¿Los ha visto? Hijo que, sí, mamá, yo sé, mamá. No me diga nada que yo sé, mamá. No me diga nada, papá, que yo sé. Pastor, no me diga nada que ya yo sé, pastor, eso. Sabe tanto que va rumbo al precipicio y no se da cuenta. ¿Cuántos alaban al rey? Sabe tanto que va rumbo al precipicio y no se da cuenta. Por eso es, si escuchas hoy la palabra de Dios, estás siendo inteligente, estás siendo sabio. Por eso dice, ha visto hombre ligero en sus palabras, más esperanza hay del necio que de él. Por eso, mis amados hermanos, no solo también en ese aspecto, cuando estés en un momento de crisis, un momento de dolor, que cuando ya quieres renegar, contrólate y piensa, escúchame, piensa que tus palabras tienen poder. Que tus palabras tienen poder. Antes de maldecir a tu hijo con una palabra, porque la gente piensa que maldecir es decirle maldito. Maldecir es maldecir, es decir, decir malas palabras. Maldecir es una palabra compuesta. Maldecir, en otras palabras, decir malas palabras. Antes de maldecir a tu hijo con una palabra, refrena tu lengua. Piensa primero que le vas a echar una maldición. Antes de maldecir tu economía, piensa primero qué es lo que va a decir. Antes de maldecir tu cuerpo, piensa primero lo que vas a decir, porque las palabras tienen poder. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No importa quién te marcó en el pasado, ahora tú te decides a marcar tu familia y tu generación con la palabra poderosa de Dios. Vamos a seguir. Santiago 1:19. Ese lo conocemos porque lo hemos leído muchas veces. Santiago 1:19, ¿qué dice? Por tanto, todo hombre sea ¿qué? Pronto. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Tardo para hablar y tardo ¿para qué? Para airarse. ¿Por qué Dios te dio 2 oídos y una sola lengua? Para que escuches más y hables menos. ¿Alguien alaba al rey? ¿Usted se imagina con 2 lenguas? Se acaba el mundo. Se acaba el mundo. Si con una lengua hacemos y deshacemos, ¿cómo será con 2? Mis amados hermanos, Dios te ha dado 2 oídos para escuchar. Por eso el que más aprende no es el que más habla. El que más aprende es el que más oye. ¿Alguien está aquí? El que más aprende es el que más oye. Por eso la palabra dice, por tanto sean pocas tus palabras. Las investigaciones, ¿qué dicen? Las mujeres, ¿cuántas palabras hablan? 35,000 palabras diarias. Y hablan demasiado. Porque nosotros tapamos el frasco con una palabra. Bien. ¿Cómo te fue, mi amor? Bien. Ya, cerramos el frasco. Pero pregúntale a la esposa cómo le fue. Mi amor, ¿cómo te fue en el día? Bueno, me paré tempranito y llegué, arreglé los niños, por ejemplo, arreglé a Emma, la vestí y bueno, la llevé al colegio y la profesora me dijo que está saliendo muy bien, que las notas van bien. Nada, me faltaba tal tarea. Cuando regresé me puse a ayudarle en la tarea. Ay, Dios mío, eso yo, y hasta que llega hasta las 5 de la tarde. ¿O no son así las mujeres? Así son y hablan. Y en ese momento se fue el gas y fui a llamar al gas, pero no conseguía el número y tuve que llamar a Joana por WhatsApp. Le mandé un mensaje, Joana me dio el contacto, pude llamar al hombre, el hombre me dijo que sí, que venía entre media hora, pero se tardó, llegó entre 1 hora. Lo cierto, supiste que el gas subió, ya no vale 72, ya vale 74. Entonces me tuve que buscar 2,000 pesos por allá, después pagué el gas, le dije que me lo instalara porque yo no puedo instalar ese gas. Me instaló el
el gas, después que me instaló el gas, cuando fui a abrir, el gas no funcionaba. Tuve que llamarlo otra vez, el hombre regresó, me instaló nuevamente el gas. Bueno, ahí monté la pasta, pero bueno, mejor dicho, mis amados hermanos hablan demasiado. Por eso la Biblia dice, escúchame algo, que el hombre que no peca con sus palabras, este varón es perfecto, dice la Escritura. Porque hablamos tanto que pecamos. Es por eso, usted no ve que cuando hay personas que cuando van a hacer una visita, voy a hacer una visita, voy a orar por fulano de tal, ¿qué va? Y cuando va a orar por fulano de tal, empieza, vamos a orar, hermano. Padre querido, hermano, cuando usted vaya a hacer una visita, vaya a lo que vaya, ore y migre. Yo siempre he dicho, es diferente con el pastor porque la gente quiere desahogarse. Y la gente quiere, bueno, pastor, me pasó esto. Bueno, y el pastor le pregunta cómo está. Pero cuando usted vaya a visitar a alguien, la recomendación, vaya a lo que vaya, a orar. No se ponga a hablar otra cosa, porque sale pecando. Hermana Luz, ¿cómo está? Llega la hermanita. Hermano, vengo a orar por ti porque tengo días que no te veo, hermana Luz. Ay, hermanita, tenía días que no iba porque tenía un problema. ¿Y ya vino el pastor? No, no ha venido. Ese pastor que no viene. ¿Y por qué no ha venido el pastor? No, es que ese no le gusta visitar. No, por ahí ya empezaron. Se fue. Perdió la bendición. Y al final, oremos, hermana, oremos. Ya le embarraron. Entonces, ¿qué le quiero decir, mis amados hermanos? Vaya al punto, vaya a lo que va, porque de lo contrario va a pecar. Aplauda y bendiga a Dios en esta mañana. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Nosotros hacemos lo contrario. Nos airamos, hablamos más y de último es que oímos. Si tú escucharas más, vas a hablar menos y vas a airarte menos. Porque cuando tú oyes la palabra de Dios, tú sabes que la palabra de Dios dice en relación a la ira. Por ejemplo, si dos están bravos, ¿qué dice la Escritura? La blanda respuesta quita la ira, más la áspera hace subir ¿qué? El furor. Si tu esposa está echando candela por allá y se le fue la espiritualidad y se le fue la santidad a los zapatos, si usted se altera y mejor dicho la insulta más, bueno, ahí se van a agarrar. Alguien alaba al rey, dile que está tu lado. Las palabras tienen poder, porque cuando tú hablas, tú no hablas como el mundo, tú estás profetizando. En otras palabras, tú estás viviendo hoy lo que profetizaste ayer. Amén. Tú estás viviendo hoy lo que tú profetizaste ayer, lo que declaraste, se te viene. Por eso profetiza, hermano, pero yo te invito a que profetices bien, que profetices bendición. El Señor le dijo a Ezequiel, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Van a vivir esos huesos. ¿Qué le dijo? Señor, solo tú lo sabes. ¿Qué le dijo el Señor? Profetiza. Y comenzó a profetizar y todos sabemos el milagro que ocurrió. Mis amados hermanos, profetízale. No importa lo que estés viviendo. Si estás viendo que se secó el arroyo como se le secó a Elías, en una oportunidad se le secó el arroyo, no hallaba qué hacer, pero profetiza. Aplaude al Rey en esta preciosa mañana. Vamos, amor, Proverbios 12:18. Proverbios 12:18. 12:18, ¿qué dice? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de ¿qué? Mas la lengua de los sabios es medicina. Hay palabras que son más duras que un golpe. Yo no le pego a mi mujer, pero con la palabra la tumba. Porque las palabras muchas veces son ¿qué? ¿Son qué? ¿Qué dice allí? Hermanos, ¿cuántos están aquí? Aquí en el videoín. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es ¿qué? Medicina. Amén. Entonces hay hombres que le dicen a la esposa, tú eres una estúpida. Yo he escuchado, tú eres una estúpida. Dice, no, pastor, santo, yo no le pego a mi mujer, pero con esa palabra ahí la tumbaste. Hay palabras que golpean más. Hay otros que le dicen, tú eres una tonta. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Ha escuchado usted eso? ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha escuchado que le dicen, tú eres una tonta? Otra expresión, tú no sirves para qué? Para nada. Tú no sirves para nada.
Entonces esas palabras golpean más que un golpe. Golpean más porque golpean el alma. Porque golpear el cuerpo, bueno, a los días está listo, pero cuando golpeas el alma es diferente. Queda esa marca. Por eso el mensaje hoy: no importa quién te marcó, no importa si alguien te marcó y te dijo que tú eras una tonta, que no servías para nada, que tú eres una estúpida. Tú no eres eso, tú eres lo que Dios dijo que tú eres: una hija de Dios, heredera, coheredera de las cosas del reino. ¿Alguien alaba el nombre del Señor? Yo he escuchado. Yo una oportunidad fui a un lugar, no le digo qué lugar porque ustedes son tremendos, no le digo quién porque ustedes son tremendos, y fui a ese lugar. Dios mío, a mí ya se me estaba levantando la coronilla. El hombre estaba arreglando algo ahí, él no es cristiano, estaba arreglando algo allí y le dijo a la mujer: apúrate, tú eres estúpida, tú nunca sabes hacer las cosas bien, está imbécil, yo no sé qué. Dios mío, eso es alante mío. ¿Cómo que le dirá? Dios mío, eso es alante en mis ojos. Yo estaba que le decía 4 cosas, pero me controlé. Y yo: Dios mío, pero eso es alante mío. Y esa tonta, siempre haciendo las cosas mal. Y eso, mejor dicho, pero le dijo 1000 cosas en un segundito. Y la golpeó emocionalmente, su alma la redujo a cenizas en ese mismo instante. Ahora, mis amados hermanos, por eso es que las palabras tienen que poder. Por eso es que hay mujeres que no surgen porque están atadas con una palabra. Pero hoy Cristo viene a libertarte, para desatarte y decir que tú eres una hija de Dios. Alguien alaba el nombre del Señor. No importa quién te ató con una palabra, lo importante es que el Señor te liberta. Proverbios 18:21. Vamos allá, por favor, amor. Proverbios 18:21. ¿Qué dice? ¿Qué dice? La muerte y la vida están en el poder ¿de dónde? De la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ay, me va a matar esta enfermedad, me estoy muriendo, me voy. ¿Qué me voy? Te vas a ir. Te vas a ir. Pero la Biblia dice, escúcheme, que el ánimo, diga conmigo, el ánimo de la persona soportará la enfermedad. Eso lo dice Proverbio. Por eso es que una persona a veces le diagnostican una enfermedad incurable. ¿Y qué dice la ciencia? No sé cómo está vivo, pero no se quiere morir. Es que el ánimo que tiene la persona dice: no me voy a morir, voy a seguir, voy a luchar, voy a avanzar. Ese ánimo hace que la enfermedad se reduzca. El ánimo de la persona soportará la enfermedad. Por eso hay gente que le dicen: tienes cáncer, y le dicen: no importa si tengo cáncer, voy a seguir. Pero el 90% le dicen: tienes cáncer. Ay, a los 3 días ya están en cama. Pero si estaba caminando, le dijeron que tenía cáncer, le tumbaron el ánimo. El ánimo tiene mucho que ver. Por eso tu alma, que el ánimo está en el alma, tiene mucha fuerza sobre ti. Por eso yo te invito: háblale a tu alma, háblale a tus pensamientos, háblale a tu cuerpo de que tú eres un hijo y una hija de Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? Se lo dije el jueves, se lo vuelvo a decir. David le hablaba a su alma, David le hablaba a su cuerpo, David le hablaba a su mente. Háblate a ti mismo. Aunque sientas dolor, yo estoy sano por la llaga de Cristo. Aunque estés pasando tribulación, vas a seguir adelante con tu nombre y con tu apellido. Dite a ti mismo, háblate a ti mismo de que tú eres un más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Qué más dice? El poder de la... ¿Qué dice? La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tú decides cómo vivir a través de profetizar con la lengua. Tú decides. Esta ruina, no salgo de esta ruina. Ay, Dios mío, esta ruina. Te estás arruinando la vida porque lo estás declarando, lo estás profetizando. ¿Cómo vas a salir de la ruina? Ay, esta ruina, esta maldición, esta pobreza. Ay. Hay hermanos que hay que colocarle como nombre, quitarle el nombre de Pedro, de Carlos, y colocarle ay. ¿Cuántos alaban al Rey?
Ay, hay un dolor. Ay, ay, ay. Mis amados hermanos, aunque estés pasando lo que estás pasando, levanta tu ánimo, que Dios te va a ayudar. Di conmigo, Dios me va a ayudar. Dígalo fuerte, Dios me va a ayudar. Porque yo no soy lo que han dicho de mí. Yo soy lo que Dios ha dicho de mí. Aplaude el gran rey. 21:23. Proverbios 21:23. 21:23, escucha la palabra del Señor. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿A cuánto les ha pasado que viene un sentimiento de tristeza? Y usted hoy se está gozando aquí en la mañana y se está riendo, y de pronto en el transcurso de la tarde o mañana, y usted no está pasando por ninguna circunstancia difícil, pero llega un momento de tristeza y siente como tristeza. ¿A alguien le ha pasado? Sea inteligente. Cuando venga ese pensamiento de tristeza o ese sentimiento de tristeza, ¿qué tiene que hacer? Coloque alabanzas alegres. Pero se ponen a escuchar la canción de Annie Moreno, Cicatrices. Santísimo Dios, que la vida me ha dejado cicatrices. Dios mío, Señor. Por eso la Biblia dice que la música, voy a parafrasear el verso, que la música triste en momentos de tristeza es, escúcheme, es como el que está desnudo en tiempo de frío. Claro, tú estás en un momento difícil, vas a poner un vallenato, alábalo. Te vas a entristecer más. Y estás triste, pon una alabanza poderosa. No hay un Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Claro, y te alegras la vida y lo pones a todo volumen en tu casa y alabas al Señor y danzas para allá y te gozas y das la vuelta y gritas y alabas al gran yo soy. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alábenlo si pueden esta preciosa mañana. Entonces usted está triste con los ojos aguarapados. Amor, 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 que solo tú me das. A veces le damos libertad al sentimiento o le abrimos una puerta a Satanás. Por eso la Escritura dice, el apóstol Pablo dice, no le den lugar ¿a qué? Al diablo. Cuando venga un pensamiento de tristeza, de depresión, de melancolía, no solo lo reprendas, iglesia. No solo te vas en el nombre de Jesús, sino que actúa, acciona, escucha la palabra de Dios, pon música alegre, alaba al Señor, que tu cuerpo sepa que tú estás alegre, que tu cuerpo sepa que esa aflicción no te va a detener, que ese dolor no te va a detener, que esa enfermedad no te va a detener, que tú sigues adelante porque contigo está el Señor Todopoderoso. Aleluya. Alguien alaba el nombre del Señor. Dile que está a tu lado, pero jamás podrás cambiar de actitud si no cambias de mentalidad. Hay gente con una actitud de derrota. ¿Cómo está, hermano Camilo? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Espíritu de mudo. ¿Cómo estás? Ahí en la lucha. Nunca salen de una lucha. ¿Ha escuchado usted eso? En la lucha, pastor. Van a seguir en la lucha. La hermana que cantaba, cristiano no es cristiano si no vienen las pruebas. Nunca salía de una prueba. Claro, vivía declarándolo. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo están? Ay, pastor. Mis amados hermanos, en medio de tu peor crisis, sácale una sonrisa. Estoy bien, pastor. Yo recuerdo que una vez yo tuve un ataque fuerte del enemigo hace años y a mí me daba unos dolores de cabeza que me agarraba este ojo y eso me pullaba, pero de una manera increíble. Parecía que eso me iba a reventar esa cabeza, me iba a estallar. Un dolor, pero un dolor. ¿Usted ha tenido ese tipo de dolor? Que le agarra el ojo, eso le brinca así. Y a mí me tocaba predicar y yo, iglesia, adelante, yo con ese dolor me aguantaba.
Iglesia, porque esa es la actitud. ¿No se imagina? Vamos a pasar al pastor. Hermanitos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, hermano, estamos aquí con un dolor. Ay, mejor me quedo sentado, hermano. ¿Cuántos alaban al Rey? Eso se transmite. Eso se transmite. Si tú estás pasando por una prueba, te recomiendo, no visites a nadie. ¿Alguien alaba al Rey? Lo dice la Escritura. Te debo el texto, lo dice la palabra. Te lo debo, pero sí lo dice. Lo leí esta semana. Cuando estás afligido, no visites a nadie. ¿Sabes por qué? Porque lo que vas a llevarle es una aflicción al hermano. ¿Alguien alaba al Rey? Si estás afligido, ay, Dios mío, hermanita Luz, por aquí vengo a orar por usted. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo está, hermana Luz? Bien, pastor. Yo estoy muy mal. Si tú estás mal, ¿cómo vas a visitar a otro? Aleluya. Tú tienes que ir a visitar con una cara, mejor dicho, así estés pasando la prueba más grande, en victoria. Aleluya. Una cara que se vea que Dios está contigo. Amén, iglesia. Si tú estás afligido, no visite a nadie. Pero mis amados hermanos, cuando usted vaya a visitar, trate de colocar el mejor rostro, demostrando que Dios está con usted. Aleluya. Dígale al que está a su lado, cambia de mentalidad. Dile, cambia de mentalidad. Hay unos que tienen mentalidad de esclavo. Mentalidad de esclavo, después lo hablo otro día. Mentalidad de esclavo. Otros tienen mentalidad de mendigo, que es la mentalidad que tenía el ciego Bartimeo. Porque no radicaba en su cuerpo, radicaba en su mente. Porque aunque no, escúcheme, estaba pidiendo lo que no necesitaba, pero tenía un problema en su mente. Era mendigo. ¿Por qué? Porque tenía un problema en su mente. Tenía una mentalidad de mendigo. La mentalidad de esclavo es como el pueblo de Israel. Salieron de Egipto, pero todavía tenían Egipto en su corazón. Todavía eran esclavos. Y así hay gente, salió del mundo, pero todavía es esclavo al pecado. Todavía es esclavo en muchas áreas y tiene que soltarlo en el nombre de Jesús. Otros tienen mentalidad de mendigo, pero otros tienen mentalidad de hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? Otros tienen mentalidad de hijos. Y cuando tú tienes la mentalidad de hijo, tú sabes que nuestro Dios, antes de ser juez, Él es Padre. Él es nuestro Padre. Y tú te acercas a Él, aún con tus errores, con tus fallas, y te acercas a Él como tu Padre. Tú como hijo y Él como tu Padre. Y te acercas confiadamente a Él, declarando que Él es tu Padre y que tú eres su hijo y que Él tiene todo bajo control. Aplaude al Rey en esta preciosa noche. Judas tenía una mentalidad de avaricia, avariciente. Por eso vendió a Jesucristo. ¿Por cuántas monedas? Por 30. ¿Por cuántas monedas vendieron a José? ¿Alguien sabe? A José, el hijo de Jacob. ¿Por cuántas monedas lo vendieron? Por 20. A Jesucristo lo vendieron por 30 monedas. Ambas eran monedas de plata. Lo cierto es, mis amados hermanos, Judas tuvo el mejor el mejor pastor, tuvo el mejor apóstol, tuvo el mejor profeta, tuvo el mejor maestro, tuvo el mejor guía, tuvo el consolador, tuvo el ayudador. Se perdió. El problema ya no era Cristo, el problema era Judas. Porque el problema estaba en su mente. Alguien alaba el nombre del Señor. Tenía una mentalidad avariciente, era avariciente, tenía un corazón perverso. Dile que está a tu lado, cuando no logramos lo que deseamos, no le echemos la culpa a nadie. Dile, no le echemos la culpa a nadie. ¿Sabe cómo es tu boca o cómo es tu lengua? Como una pluma de escribiente. Tú estás hablando, pero se está escribiendo en el mundo espiritual lo que tú estás declarando. ¿Alguien alaba al Rey? Tus labios son como una pluma de escribiente, se está escribiendo. Tú estás hablando, pero en el mundo espiritual se está escribiendo lo que tú estás diciendo. Por eso es que las palabras tienen poder. Por eso, mis amados hermanos, yo sigo creyendo de que Dios te va a levantar. Yo sigo creyendo que este ministerio va a crecer. Yo sigo creyendo que Dios nos va a dar el lote. Yo sigo creyendo que Dios nos va a dar el templo. Yo sigo creyendo que Dios va a proveer tus necesidades. Yo sigo creyendo en ese Dios que hace milagros.
Aleluya. Pero hay unos que están tan asociados a la pobreza que cuando le hablan de prosperidad, que dicen, el Señor reprenda al diablo. Están tan asociados a la miseria, a la pobreza. No, nuestro Dios, además de ser un Padre, además de ser un consolador, además de tener atributos como el Dios omnipotente, omnividente, omnisciente, además de tener atributos, además de tener nombres como el Dios Shalom, Jireh, Ra. Bueno, en otras palabras, además de ser el Dios todopoderoso, también es el Dios que provee. ¿Alguien lo cree? Entonces ese es nuestro Dios. Oh, aleluya. Dile que está a tu lado, no le abras una puerta al enemigo. Díselo fuerte, no le abras una puerta al enemigo con tus palabras. Estás en tu casa, estás sentado. Ay, qué pereza tan grande. Uy, Dios mío. Yo una sola vez escuché a mi hija diciendo que estaba aburrida. El regaño que se llevó, el regaño de la vida. Hija, venga acá. ¿Usted está aburrida? Venga, aquí la vamos a poner a trapear, aquí la vamos a poner a limpiar, aquí la vamos a poner a orar, a leer la Biblia. ¿Cómo es que los hijos de Dios? Estoy aburrido. Estás declarando y le estás abriendo una puerta a Satanás. ¡Qué flojera! Así no tenga flojera. El espíritu de flojera dice, me voy, patrón, me voy. Le dice a Satanás, me están llamando. Y después, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que tú mismo te has encargado de abrirle la puerta a Satanás. ¡Qué pereza! ¡Qué flojera! ¡Qué aburrimiento! Mis amados hermanos, yo no sé, nunca creo que, yo no tengo, bueno, perdí la memoria el día que yo dije eso. Yo creo que yo soy un hijo de Dios. Yo le hablo a mi cuerpo y estoy en victoria y estoy bendecido y estoy prosperado. Y aunque mi estado de ánimo puede que esté por el piso, yo le hablo y le digo que se levante. Aplaude al Rey. ¿Ha escuchado usted eso, hermano Noreli? ¿Ah? ¡Qué pereza, qué flojera, qué desánimo, qué desaliento! ¿Ha escuchado usted eso, hermana Luz? Y esa gente siempre vive con espíritu de flojera. ¿Alguien alaba al Rey? Siempre vive con esa pereza. Claro, porque lo están invocando. Aleluya. Como que están 2 o 3 nada más aquí. Esta ruina, esta miseria. Uy, Jesús de Nazaret, Dios me libre. Aleluya. Dile que está a tu lado, ¿quién eres tú? Pregúntale, ¿quién eres tú? ¿Sabes qué dice la Escritura? Que tú y yo juzgaremos ángeles. Juzgaremos a los ángeles, lo dice la palabra. Entonces no somos cualquier cosa como para estar declarando escasez, ruina, aburrimiento, flojera, pereza. Somos los hijos de Dios. Vamos a concluir. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Vamos rápido, amor, por favor. 2 Corintios 5, 20. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Yo quiero que tú te grabes esta palabra y la lleves a tu casa. Diga conmigo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos ¿con quién? Con Dios. Dile que está a tu lado, tú no eres cualquier cosa, tú eres un embajador del reino. Uy, pero qué tristeza, hermano, es ver a un embajador que le dan la palabra. Cuando, escúchenme, cuando un embajador, vamos a dar primero el primer paso. ¿Qué es un embajador? ¿Qué es un embajador? Es un representante, ¿sí?, de una nación. Cuando le dan la palabra al embajador de Colombia, ¿qué va a decir el embajador de Colombia? En Colombia tenemos una miseria muy grande, en Colombia estamos empobrecidos. Va a resaltar lo mejor de Colombia, ¿sí o no? Y si tú eres un embajador, ¿por qué vives declarando ruina? Entonces la gente va a decir, uy, pero tú eres un embajador de ese reino, pero ese reino está quebrado. Cuando alaban al Rey, tú eres un embajador del reino, y aunque hayan falencia en tu vida, y aunque hayan situaciones difíciles, tú tienes que predicar a Cristo como la única solución para la vida del hombre. Te vas a ganar un alma. Omar, busca de Dios. Dios de pronto te puede ayudar con ese problema. De pronto, sí, puede que te ayude,
¿Cómo que puede que te ayude? Omar, Dios te puede sanar si tú le crees. Dice el libro de Isaías capítulo 53, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si tú le crees, Dios te sana. ¿Cómo presentas tú a Cristo si tú eres un embajador? Los embajadores jamás van a hablar mal de su país. ¿Cómo tú vas a hablar mal del reino? ¿Cómo hablas mal del reino cuando declaras que la enfermedad es una bendición? Cuando declaras que la pobreza es una maldición. Y el apóstol Pablo nos enseñó: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Número 1, diga conmigo, pobreza. Número 2, enfermedad. Y número 3, muerte espiritual. Él nos libertó de la maldición de la ley. Escúcheme, la pobreza no es física, la pobreza es mental. El hecho de que a ti te falten cosas no quiere decir que haya pobreza. La pobreza es mental. Cuando tú dices no se puede, no puedo, no tengo, no hay, vive, tú eres un pobre. Tú tienes, aunque no haya nada, profetiza. Aunque no haya nada, habla la palabra de Dios. Aunque no haya nada, Dios proveerá. Aunque no haya nada, Dios lo puede hacer. Él me va a sorprender. Él no me dejará en vergüenza. Él me levantará. Así como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Aplaude al Rey en esta mañana.